Insólito. Mercedes, una abuelita que vendía chocolate artesanal en El Salvador, fue brutalmente atacada por sus sobrinos pandilleros por negarse a pagar la famosa renta. Los defensores de los derechos humanos y todas estas ONGs que dicen trabajar para el bienestar de los ciudadanos han quedado desenmascarados con la llegada de Nayib Bukele. Quería hacerle la consulta, dos preguntas muy puntuales. Esto es porque el método Bukele tiene cerca de 30,000 presos inocentes en su país, según la organización Socorro Jurídico Humanitario. Considera que para evitar la crisis de seguridad que actualmente vive en nuestro país, debería de replicarse el sistema, y qué garantiza que una vez que usted salga del poder, pues su método se mantenga. Todo país democrático siempre hay oposición. Y entonces en El Salvador tenemos oposición. Esa ONG que usted menciona es una ONG formada por exmiembros del FMLN, que además no solo son oposición, sino que además fueron gobierno 10 años. Fue la década más sangrienta que vivió nuestro país. Como el caso de Mercedes, esta mujer de 63 años que aprendió a salir adelante sin importar que la vida le puso una dura prueba. Una señora que hace barras de chocolate pero no tiene manos. Una historia que todos los ciudadanos que creen este relato de que en El Salvador se están violando los derechos humanos de los pobres jóvenes pandilleros deberían escuchar. Mercedes Larín fue atacada por un grupo de sujetos. Le dispararon y, por si fuera poco, le cortaron las manos a machetazos. Porque sus sobrinos pandilleros le cortaron las 2 manos a su tía porque no les pagaba la extorsión. Ya sus sobrinos ya están presos, pero ella pues no tiene manos y hace barras de chocolate para subsistir. Hoy, bajo la administración de Nayib Bukele, atrocidades así han desaparecido, mientras el gobierno prioriza los derechos y la seguridad de las personas honradas. Y lo curioso es que mientras el pobre pueblo salvadoreño estaba siendo masacrado por estos criminales, por todos estos pandilleros, estas organizaciones no decían nada. Irónicamente, ahora que El Salvador vive más seguro, políticos y organizaciones internacionales atacan al gobierno de Bukele exigiendo derechos humanos para criminales que aterrorizaban a personas como Mercedes, mientras que en su momento estas mismas voces guardaron silencio. Hoy se preocupan por los pandilleros, pero cuando las víctimas sufrían, ¿dónde estaba? Nadie defendió a la señora. Nadie dijo, la señora, el derecho humano de la señora, nadie la defendió. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. Y en el momento que decidimos agarrar a estas personas que estaban haciendo esto, entonces salieron la gente a defender los derechos de ellos, de los criminales. Porque tienen derechos, sí, pero no más derechos que los demás. Hicimos lo que teníamos que hacer, pero si nos aceptan un consejo en el tema de seguridad, tiene que ponerse todos detrás del plan, o no va a funcionar. Esta pobre señora no solo fue víctima de pandilleros, fue víctima de sus sobrinos, que no les importaba ni su propia sangre. Y por suerte esta pobre señora pudo vivir para contarlo. Y yo me preguntaba el por qué lo habían hecho. Gravemente herida, relata que fue trasladada a un hospital. Pensó morir, pero la vida le tenía otra oportunidad. Pero entre todas estas víctimas, hay muchas que perdieron la vida, y perdieron la vida de manera sanguinaria, por el capricho de estos pandilleros. Y es por eso que es muy incoherente que estas organizaciones, que dicen velar por los derechos humanos, se pongan de parte de estos criminales sanguinarios, y no de las víctimas reales. Aquí de una representando el Big Barrio de la Mara Salvatrucha. Donde la pobre gente trabajadora, que por años tuvo que vivir con miedo de salir a la calle, porque estaban sueltos todos estos criminales. Mi marido me dijo, son 2 cosas. O nos vamos o nos matan. Era imposible andar seguros en las calles, mucho menos dejar a tus hijos salir a jugar. Es que para todo la solución de ellos es matar y ya. Y aparte de los ataques de todas estas organizaciones, han salido también los medios de comunicación, estos medios progres y de izquierda, a comprar el relato de las violaciones de los derechos humanos en El Salvador y a salir a defender a estos pandilleros, algo que también en su reciente visita a Costa Rica le han cuestionado el presidente salvadoreño y que ha respondido de manera magistral, dejándolos en evidencia. Llegamos a tener en el gobierno de ellos, de los miembros de Socorro Jurídico, de los que conforman la junta directiva de Socorro Jurídico,
En su gobierno llegamos a tener 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la tasa de homicidios más alta de todo el mundo. Y la pregunta es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de la magistral cátedra que ha dado Nayib Bukele en Costa Rica? Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like. La más alta del mundo la llegamos a tener en el gobierno de ellos. En el gobierno de ellos también hubo una tregua con las pandillas, en donde esos videos que salen, donde los pandilleros tenían prostitutas, fiestas con luces de discoteca, drogas, transmitían sus fiestas por internet. Fue en el gobierno de ellos, los de Socorro Jurídico, y esas ONGs no son los únicos. Hay otra que se llama Cristosal también, que son del FMLN, básicamente, de organizaciones de izquierda, y hay otras. Dejando en evidencia que estas supuestas ONGs simplemente son activistas y militantes de izquierda, demostrando cómo estas ONGs de izquierda, supuestamente defensores de los derechos humanos, se han aliado con los medios de comunicación de izquierda y todos estos progres para atacar y desprestigiar a un presidente que simplemente está haciendo las cosas como se deben. No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta. Y la razón de que no hay ninguna policía del mundo que sea perfecta, y cómo puedo afirmar eso, es porque en todo el mundo hay sistemas judiciales, y hay fiscales, y hay abogados defensores. Si las policías fueran perfectas y solo arrestaran 100% culpables, no habría necesidad de llevarlos a un juicio. Entonces es sabido que en El Salvador, como en Costa Rica, como en Francia, como en Alemania, como en Inglaterra, como en los Estados Unidos, hay inocentes capturados. Eso pasa en todos lados y parece un sistema judicial que los libera. Y si éramos la capital mundial de los homicidios es porque teníamos el mayor número de homicidas. Y si teníamos el mayor número de homicidas, obviamente tendremos el mayor número de presos homicidas. Y si tenemos el mayor número de presos, pues obviamente habrá un porcentaje de personas inocentes que han sido liberadas en su gran mayoría. Y hemos liberado 7.000 personas. Los salvadoreños estaban en la cárcel todos. No podían ir los niños a jugar, no podía alguien caminar por la calle, no podía ir un par de señoritas solas caminando por la calle. Eso era impensable. Entonces, nosotros no metimos preso al 1% de la población, nosotros liberamos al 99%. Y si queremos profundizar un poco más y dejar en evidencia su incoherencia, estos mismos señores del FMLN, de un partido de guerrilleros, son fieles defensores del régimen cubano, venezolano y nicaragüense. Figuras históricas del FMLN respaldan las elecciones en Venezuela y celebran la reelección de Nicolás Maduro. Y mire usted nada más a estas dos fichitas celebrando el robo, el fraude, y que hasta le gritaban que era un dictador. Bueno, estas mismas mujeres son las que ahora están celebrando lo que ha pasado en Venezuela. Y tienen el increíble descaro de acusar a Nayib Bukele de dictador, un presidente que ganó con el 89% de apoyo en las elecciones. La fuerza del Estado debe de usarse no para violar derechos humanos, para garantizar los derechos humanos de la gente que nunca se le defienden sus derechos humanos. ¿Cuál es el principio? Bueno, dicen todos los derechos humanos tienen la misma ponderación. No es cierto. El derecho humano más importante es el derecho a la vida. Todos los demás derechos no sirven si no hay derecho a la vida. O no se pueden aplicar. Yo no puedo tener derecho a la movilidad si estoy muerto. Entonces, el Estado debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos. Y para eso debe ir tras los delincuentes, no hay otra forma. Todo lo que ha hecho Bukele en El Salvador es muy bien entendido por todas las personas de bien y trabajadoras. Todas estas personas consideran que los delincuentes tienen que pagar en la cárcel, que no tienen que tener privilegio y que esto es simplemente justicia. Pero un pequeño sector de la izquierda progresista mantiene el relato que los delincuentes son unas víctimas del sistema y por ende llevarlos a la cárcel es un castigo muy cruel. 45.000 presos que también están ahí, ¿qué esperanzas podemos tener de que les hagan debido proceso, que les hagan justicia? Es por eso que ellos hablan de cárceles dignas, que les dan privilegios en las prisiones, que les dejan tener teléfonos, televisores, para que su estadía en prisión no sea tan difícil. Y es por eso que ven a Nayib Bukele y su modelo de seguridad como algo muy malvado y perverso. Y esta incoherente narrativa ha llegado hasta organismos internacionales como la ONU. Recordemos que Michelle Bachelet, excomisionada para los derechos humanos de la ONU, también de izquierda progresista, como se hace llamar ella, también ha acusado a Nayib Bukele por violación de los derechos humanos. Cuando uno no respeta, es autoritario, mete a 50.000 jóvenes a la cárcel, claro, la gente dice, oh, qué eficiente, ¿no? Que el caso de El Salvador. Pero la verdad es que ahí se han violado derechos humanos, no ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas. No es lo que nosotros, que yo sí, no me siento de centro, sí progresista,
queremos. Y deberíamos preguntarnos qué hacen estas organizaciones internacionales con dirigentes con tan poco sentido común, dirigentes que defienden primero a los delincuentes antes que a las personas trabajadoras, dirigentes que consideran que a los delincuentes tienen que darle un trato preferencial y que muchas veces vivan mucho mejor que las personas que trabajan en la calle. Y a mí me confunde a veces porque me pongo a pensar, bueno, tal vez esta gente es muy buena, ¿no? Y ellos se preocupan por la comida de los presos. Y está bien, creo yo, que alguien tenga ese corazón y que a pesar de que sea un criminal que ha asesinado y que ha violado y que ha robado y que ha asaltado y que ha sido violento, etcétera, pero bueno, vamos a tener humanidad, ¿no? Y vamos a pensar en su comida. ¿Cómo es posible que un delincuente que ha causado daño a la sociedad viva mejor que una persona que sale todos los días a trabajar? Muchas personas honradas a veces no tienen que comer, no les alcanza, pero organismos internacionales como la ONU y todas estas ONGs defensoras de los derechos humanos dicen que a los delincuentes hay que darle, por ejemplo, pollo. Y se alarmaron cuando Nayib Bukele dijo que a los delincuentes no le darían más pollo, mientras que a los ciudadanos honrados y trabajadores, a los niños, a los ancianos, no se le pudiera garantizar. Pero habría que preguntarse cuántas veces esas personas se han preocupado por la comida de los costarricenses, o en mi caso, cuántas de esas personas que nos critican se preocuparon por la comida de los salvadoreños de bien, los trabajadores, los que a veces no les alcanza para poner suficiente proteína en el plato de sus hijos, o que a veces no les alcanza ni siquiera para comer, o para vivir en condiciones mínimas. Y es así como este relato de la izquierda ha contaminado a todos estos organismos, que hoy salen a defender a estos pandilleros que cortaban cabezas, y salen a pedir que en las cárceles les den un trato preferencial, que les den una buena comida, que todo esto se pague con los impuestos de las personas honradas y trabajadoras, que muchas veces les cuesta llevar comida a su mesa. Sería inmoral, antiético y carente de toda justicia que un preso viva con más. Creo que esa debe ser la tasa máxima, debe ser cómo vive un tico trabajador, que pague impuestos para sostener los penales. Porque si un tico está trabajando toda la semana y recibe un cheque, paga impuestos no solo en su salario en sí, que paga seguro social, etcétera, sino que además tiene que pagar impuestos al comprar, IVA, etcétera, y tiene que vivir con esa cantidad, que es buena comparada al resto de Latinoamérica, pero no puede un preso tener un gasto mayor de $2.100, porque sería prácticamente un robo al trabajador tico para sostener a un criminal. Entonces, ya no es ahí viene el tema de los derechos humanos, de los que yo siempre digo, porque el criminal tiene derecho, ¿no? Hay que darle comida, hay que darle salud, hay que darle un lugar donde dormir, un lugar donde vivir, hay que cuidarlo, etcétera. Pero no más que al trabajador que probablemente además ha sido víctima del que está preso. Entonces, el sistema penal no puede costar más de $2.100 por preso. Y es por eso que los ciudadanos ya no compran más el discurso incoherente de estas instituciones. Este discurso es tan incoherente que ha comenzado a cuestionar a la justicia. Han comenzado a cuestionar que se encierre a los criminales que han causado daño a la sociedad, que se encierre a delincuentes, que le han quitado la vida a personas trabajadoras. Hasta que ya mi hija la mayor de la noche a la mañana, sí o sí había que mandarla para otro lugar. Le habían dicho que tenía que estar en un lugar a tal hora y que ese día la iban a brincar a la pandilla, que era que le iban a pasar 13 chicos por encima. Si era la 13, MS-13, tenían que meterse y violar 13 miembros de la pandilla. Los chicos amenazaron con que si mi marido no les pagaba, iban a matar a mi hija, la de 15 años, que nos la iban a mandar hecha de pedazos en una caja de televisor. Mi marido me dijo, son dos cosas: o nos vamos o nos matan. Era imposible andar seguros en las calles, mucho menos dejar a tus hijos salir a jugar. Es que para todo la solución de ellos es matar y ya. Hoy la gente se siente segura frente a las pandillas, pero insegura frente a los cuerpos policiales y militares. Y los grados de libertad que la gente siente son menores, ¿verdad? La libertad de expresión. La gente tiene un miedo sordo. Responsable de impulsar el terrorismo de Estado. Que en contubernio con grupos criminales, la oligarquía y el respaldo del imperialismo norteamericano. Hey, I'm on vacation every single... ¡Fuera Bukele!
imperialismo que está detrás de este gobierno. Bukele, fascista, vos sos el terrorista. Bukele, fascista, vos sos el terrorista. Cuestionan las condiciones en las que están los privados de libertad en El Salvador, porque no tienen lujos, como en muchos otros países de Latinoamérica, en donde son ellos quienes controlan las cárceles, tienen teléfono, televisiones, y estos señores de los derechos humanos, por esos modelos penitenciarios, no dicen nada. No les parece mal que estos señores que han matado, que han robado, que han violado, vayan a una prisión y vivan como si estuvieran en un hotel de 5 estrellas, tengan todo lo que quieran. No les parece mal que el Estado pague todo eso, pero cuestionan al mandatario, que está haciendo lo correcto, que los criminales que han matado no les da ningún privilegio. Les parece mal que las prisiones de El Salvador representen un verdadero castigo y no unas vacaciones para los criminales. Y es curioso cómo a la izquierda se le hace más fácil empatizar con un criminal que con personas honradas y trabajadoras, como la pobre señora que hoy hace barras de chocolate sin mano. La cosa no es aguantar hambre, porque esto que no tenga yo mis manos no quiere decir de que yo voy a estar impedida. Porque el mal es acomplejarse uno a que otra gente lo mantenga. Como un milagro, se levantó motivada pensando en sus hijos, 5 jóvenes a quienes les había prometido un futuro esperanzador. Mercedes regresó a su casa a trabajar como siempre y ha logrado sacarlos adelante. Todos terminaron sus estudios universitarios. Y la satisfacción y tranquilidad que yo siento, que mis hijos no tienen ningún vicio. Este relato es tan incoherente que, por ejemplo, las feministas de izquierda no han salido a decir nada por esta pobre señora, pero les parece muy malvado lo que hace el presidente Nayib Bukele con los pandilleros que antes mataban y violaban a mujeres. Alerta do Flequillo. No es lo mismo la mujer que fue violada y asesinada, que debió haber sido protegida de no ser violada y asesinada, al derecho del violador y asesino. Es decir, a mí no me cabe en la cabeza, probablemente a alguien, a un estudioso de las cosas paradójicas, pudiera decir de que es más importante o es igual el derecho del violador y el asesino que el derecho de la violada y asesinada. Para mí no, para mí el derecho de proteger y evitar que esa mujer sea violada y asesinada está por sobre el derecho de él de violar y asesinar, que no tiene ningún derecho de hacerlo. Y el Estado debe aplicar todo lo que pueda para evitar que eso pase. Lamentablemente, las personas que caen en esta ideología pierden todo el sentido común, pierden toda la coherencia y simplemente se alinean a un guión, defienden lo que su ideología les dice. Y lo peligroso de todo esto es que hoy tenemos a personas con estas ideologías instalados en instituciones tan importantes como la ONU, cuestionando y atacando a quienes simplemente están aplicando el sentido común, a quienes dicen que a los criminales hay que meterlos a la cárcel, a quienes ponen a sus ciudadanos por encima de los delincuentes, como debe de ser, a quienes defienden los derechos humanos de las personas de bien y que consideran que aquellos que matan, que roban, que violan, deben pagar en la cárcel, sin tener una mejor vida que las personas que están en la calle trabajando. Ustedes acaban de oír una cátedra magistral de quien no escribe libros, ni hace tratados filosóficos de la ponderación de los derechos y da clases en una universidad, de quien se arrolló las mangas y lo logró, sin un debate académico estéril. Y la pregunta es: ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan de la magistral cátedra que ha dado Nayib Bukele en Costa Rica y cómo ha dejado por el suelo a todas estas organizaciones internacionales que dicen defender derechos humanos, pero defienden solo a los delincuentes? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.